El jardinero fue despedido por robo y el millonario vio su colgante. El mismo que le dio a su hijo antes de desaparecer hace 26 años. El sol caía con fuerza sobre los altos, esa hacienda que desde lejos parecía un pequeño paraíso, con sus campos verdes y su casona colonial, que se alzaba imponente entre rosales cuidadosamente podados. Sin embargo, entre esas paredes de piedra y adobe, los silencios pesaban tanto como los secretos. Gerardo Montero, con sus 67 años a cuestas y la espalda ligeramente encorvada, observaba desde el porche las manos callosas y hábiles de Nicolás, mientras el joven jardinero podaba con dedicación casi religiosa los rosales. «Muchacho, ¿dónde aprendiste a tratar así las rosas?», preguntó Gerardo. Acercándose con pasos lentos, Nicolás, sin apartar la mirada de la planta, respondió con voz serena: «Mi madre me enseñó que las rosas son como las personas, patrón. Hay que saber dónde cortar para que florezcan mejor». Algo en esas palabras hizo que Gerardo sintiera un escalofrío. Había contratado a Nicolás 8 meses atrás, justo después del repentino fallecimiento de Rosario, la antigua jardinera que durante 40 años había mantenido vivo el rosal que él mismo plantó el día que nació Alejandro, su único hijo, Alejandro. Su nombre aún le provocaba un dolor agudo en el pecho. 26 años habían pasado desde aquella noche tormentosa, en que desapareció sin dejar rastro, tras una discusión que reverberaba en su memoria, como si hubiera sido ayer. «No puedo creer que te hayas enredado con la hija de Ricardo Valdez», le había gritado, con la furia nublando su juicio. «De todos los pecados que pudiste cometer, elegiste traicionar a tu propia sangre. El amor no conoce de apellidos». Papá, Alejandro, con apenas 18 años, había defendido sus sentimientos con la misma terquedad que Gerardo reconocía como propia. «Marisol no es culpable de la guerra que ustedes mantienen por unas tierras y agua. Lárgate si quieres estar con esa muchacha. Pero si cruzas esa puerta, olvídate que tienes padre». Las palabras habían salido como balas de su boca, sin medir el alcance que tendrían. Alejandro había tomado su chaqueta y salido bajo la lluvia. Nunca más volvió a verlo. «Don Gerardo, ya terminé con este sector». La voz de Nicolás lo trajo de vuelta al presente. «¿Quiere que siga con los del lado este?». Gerardo asintió, incapaz de ignorar el parecido de Nicolás con alguien que no podía precisar. Quizás eran esos ojos oscuros y profundos, o la forma de fruncir el ceño cuando se concentraba. «Sí, muchacho, haz lo que creas mejor». Desde la ventana del segundo piso, Ofelia observaba la escena con evidente disgusto. A sus 58 años, había logrado controlar cada aspecto de los Altos y de la vida de Gerardo, primero como enfermera de Elena, quien tras la desaparición de Alejandro cayó en una extraña enfermedad que la consumió lentamente durante años, y luego como administradora de la hacienda y única confidente de Gerardo. «Ya casi es hora de tu medicina», murmuró para sí misma, mientras preparaba meticulosamente un vaso con agua y sacaba de un compartimento secreto de su armario un frasco sin etiqueta. El chirrido de la reja principal interrumpió su tarea. Un automóvil negro se detenía frente a la casa. Ofelia entrecerró los ojos, intentando reconocer a los visitantes. «Dios mío», exclamó al distinguir el rostro de Mercedes, la hermana menor de Gerardo, a quien no veían desde hace años. Con prisa, guardó el frasco y bajó las escaleras justo cuando Gerardo se dirigía a recibir a su hermana. La sorpresa se transformó en preocupación al ver el estado de Mercedes, pálida, demacrada, sostenida por una joven que indudablemente era su hija Rosalía. «Mercedes, ¿qué te pasó?». Gerardo corrió hacia ella, ayudándola a entrar. «Hermano», la voz de Mercedes era apenas un susurro. «He venido a morir a casa». «No digas tonterías», respondió Gerardo, pero el miedo en sus ojos traicionaba sus palabras. Ofelia se acercó con fingida preocupación. «¿Qué síntomas tiene?». «Soy enfermera. ¿Puedo ayudarla?». La mirada que Mercedes le dirigió estaba cargada de una desconfianza que desconcertó a Gerardo. «No necesito tu ayuda, Ofelia», dijo con firmeza a pesar de su debilidad. «Rosalía, mi hija, es investigadora forense. Ella cuidará de mí el tiempo que me queda». Rosalía, una joven de 27 años con ojos agudos y expresión determinada, asintió. Su mirada recorrió la estancia, deteniéndose brevemente en Ofelia. «Tío Gerardo, necesitamos una habitación tranquila para mi madre», dijo con voz firme.
El viaje ha sido agotador para ella. Mientras instalaban a Mercedes en una habitación del segundo piso, Nicolás observaba desde los jardines con interés la llegada de las mujeres. Algo en la joven le resultó inquietantemente familiar. Esa noche, con Mercedes por fin descansando, Rosalía deshacía su maleta cuando escuchó un leve golpe en la puerta. Era su madre, quien se había levantado a pesar de su debilidad. «Mamá, deberías estar en cama», la reprendió suavemente. «Escúchame bien, hija», susurró Mercedes, cerrando la puerta tras ella. «No tenemos mucho tiempo». De entre los pliegues de su bata extrajo un pequeño libro de tapas desgastadas. Este diario perteneció a Elena, la esposa de Gerardo. Lo encontré entre sus cosas después de su muerte, pero nunca pude descifrarlo completamente. ¿Descifrarlo? ¿Está codificado? Elena temía a alguien en esta casa. Mercedes tomó las manos de su hija. Creo que su muerte no fue natural, como tampoco lo es mi enfermedad. Los mismos síntomas, la misma progresión. Mamá, ¿qué estás insinuando? Rosalía sintió un escalofrío. Que nada en los altos, es lo que parece. Los ojos de Mercedes brillaban con urgencia. Alejandro no simplemente desapareció, y ese jardinero nuevo. Observa sus ojos, su forma de moverse. ¿No te recuerda a alguien? Antes de que Rosalía pudiera responder, el sonido de pasos en el pasillo las alertó. Mercedes regresó apresuradamente a su habitación, dejando a su hija con el diario entre las manos y 1000 preguntas en la mente. Desde el otro lado del pasillo, Ofelia escuchaba, con una sombra de preocupación cruzando su rostro. La llegada de Mercedes y esa hija investigadora forense complicaba sus planes. Tendría que acelerar ciertas cosas, empezando por deshacerse de ese jardinero entrometido que pasaba demasiado tiempo hablando con Gerardo, en su pequeña habitación junto a los establos. Nicolás sostenía el medallón de la Virgen de Guadalupe entre sus dedos. «Pronto, papá», murmuró a la oscuridad. «Pronto sabrán todos la verdad que Rosario me contó». El viento mecía suavemente los rosales, como si la tierra misma guardara los secretos que pronto saldrían a la luz en los altos. La luz del amanecer se colaba por las cortinas cuando Rosalía abrió el diario de Elena. Las páginas amarillentas contenían una escritura meticulosa pero incomprensible, con símbolos y números que parecían formar un código elaborado. «¿Qué secretos guardabas, tía Elena?», pensó mientras pasaba los dedos por las páginas. No era casualidad que su madre le hubiera entregado este diario justo ahora. Algo terrible había sucedido en esta hacienda, algo que conectaba la desaparición de su primo Alejandro, la muerte de su tía y la enfermedad de su madre. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Señorita Rosalía, el desayuno está servido», anunció una voz femenina. Rosalía guardó rápidamente el diario bajo su almohada y se dirigió al comedor, donde Gerardo y Ofelia ya estaban sentados. La tensión era palpable. «¿Cómo amaneció mi hermana?», preguntó Gerardo, con sincera preocupación. «Débil, pero descansando», respondió Rosalía, estudiando disimuladamente a Ofelia mientras se servía café. «Le llevaré el desayuno a su habitación después. Yo puedo preparar algo especial para Mercedes», se ofreció Ofelia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tengo experiencia con enfermos. No será necesario», cortó Rosalía. «Yo me encargo personalmente de lo que mi madre consume». Un destello de irritación cruzó el rostro de Ofelia, tan breve que nadie más lo notó, pero Rosalía, entrenada para observar detalles, lo registró mentalmente, después del desayuno. Rosalía decidió explorar la hacienda. En el jardín encontró a Nicolás, inclinado sobre los rosales con concentración absoluta, sus manos trabajando con delicadeza entre los tallos espinosos. «Buenos días», saludó ella, acercándose. «Soy Rosalía, la sobrina de don Gerardo». Nicolás se incorporó lentamente, y por primera vez, Rosalía pudo ver claramente su rostro. Un escalofrío recorrió su espalda. Había algo inquietantemente familiar en él, la forma de la mandíbula, la intensidad de la mirada. «Nicolás Juárez, para servirle», respondió él, quitándose el sombrero brevemente. «Soy el jardinero desde hace 8 meses. ¿Llegaste justo después de la muerte de Rosario?», preguntó ella directamente. Una sombra cruzó el rostro del joven. «Así es, doña Rosario fue importante para mí», dijo con cuidado. «Me enseñó todo lo que sé sobre plantas». «¿La conocías de antes?». Las preguntas de una investigadora forense siempre son tan directas. «¿Verdad?»,
respondió él con una media sonrisa, evadiendo la respuesta. Su madre debe estar orgullosa. Rosalía decidió cambiar de estrategia. Estos rosales son hermosos. Mi tío debe apreciar mucho tu trabajo. Este rosal tiene una historia especial, dijo Nicolás, acariciando uno de los pétalos rojizos. Don Gerardo lo plantó el día que nació su hijo. Ha sobrevivido 26 años. A pesar de todo, la forma en que pronunció «a pesar de todo» llamó la atención de Rosalía. ¿Conoces la historia de mi primo Alejandro?, preguntó. Nicolás pareció tensarse. Solo lo que se cuenta en la hacienda, que desapareció después de una discusión con su padre. Algo sobre la hija del enemigo de don Gerardo, Marisol Valdés. El nombre pareció quemar en sus labios. ¿Sabes? Tengo vagos recuerdos de Alejandro, comentó Rosalía, observando atentamente su reacción. Yo era muy pequeña cuando desapareció, pero recuerdo que tenía una sonrisa amable y ojos brillantes, como los tuyos. Antes de que Nicolás pudiera responder, la voz de Ofelia resonó desde la casa. Nicolás, necesito que recojas las hierbas para el té de don Gerardo. Ahora. El joven inclinó la cabeza en disculpa y se alejó rápidamente, dejando a Rosalía con más preguntas que respuestas. De regreso en la casa, Rosalía encontró a su madre despierta pero visiblemente más débil que el día anterior. Las mismas señales, murmuró Mercedes, tomando con dificultad un sorbo de agua. Primero el cansancio extremo, luego los temblores, y finalmente, su voz se quebró. No llegaremos a ese finalmente, mamá, la tranquilizó Rosalía, ajustando sus almohadas. Estoy empezando a trabajar en el diario y vigilando los movimientos de Ofelia. Ten cuidado con ella. Ha tenido 26 años para consolidar su control sobre esta casa y sobre mi hermano, advirtió Mercedes. Y no confíes en nadie más. Hay algo extraño en el jardinero, confesó Rosalía. Me recuerda a alguien, pero no logro precisar a quién. Un ataque de tos interrumpió a Mercedes, quien buscó desesperadamente un pañuelo. Cuando lo apartó de su boca, estaba manchado de sangre. Ya ha comenzado la siguiente fase, dijo con resignación. No tenemos mucho tiempo, hija. Esa tarde, mientras Rosalía trabajaba en descifrar el diario en su habitación, escuchó un alboroto en el piso inferior. Bajó rápidamente para encontrar a Gerardo furioso, sosteniendo un pequeño cofre de madera vacío. Las joyas de mi madre han desaparecido, exclamaba. Estaban aquí ayer cuando revisé el cofre. Ofelia, a su lado, mantenía una expresión de falsa consternación. Debe haber sido el jardinero, sugirió con voz suave pero firme. He notado cómo merodea por la casa cuando cree que nadie lo ve. Nicolás no parece un ladrón, intervino Rosalía. ¿Y cómo podrías saberlo?, replicó Ofelia con un tono afilado. Apenas llegaste ayer, ¿o acaso ya te ha encantado con sus bonitos ojos? Gerardo parecía confundido, dividido entre la acusación de Ofelia y la defensa de su sobrina. Revisaré su habitación, decidió finalmente. Iré contigo, se ofreció Rosalía, no queriendo que Ofelia manipulara la situación. En la pequeña habitación junto a los establos, no encontraron las joyas, pero Rosalía notó algo curioso. Un frasco de medicinas idéntico a los que Ofelia le daba a Gerardo, escondido entre la ropa de Nicolás. Sin embargo, decidió no mencionarlo, queriendo investigar por su cuenta primero. Al regresar a la casa, Rosalía se escabulló hacia la habitación de Ofelia. Cuando ésta se dirigió a la cocina, con cuidado, revisó los cajones hasta encontrar los frascos de medicina, tomó una pequeña muestra y la guardó en un tubo de ensayo que llevaba en su bolso de investigadora. Esa noche, mientras todos dormían, Rosalía examinó la muestra con un pequeño microscopio portátil que había traído. Su formación forense le permitió identificar componentes que no deberían estar en una medicina regular. Necesitaría análisis más detallados, pero sus sospechas iniciales parecían confirmarse. Había algo tóxico en esos medicamentos. A la mañana siguiente, apareció otra cosa desaparecida: el reloj de oro que Gerardo había heredado de su padre. Esta vez, la acusación de Ofelia fue más directa. Tenemos que enfrentar los hechos. Gerardo, dijo con tono compasivo, ese muchacho está robando sistemáticamente los objetos valiosos de la familia. A regañadientes, Gerardo ordenó revisar nuevamente las pertenencias de Nicolás, y para sorpresa de Rosalía, el reloj apareció entre sus cosas, perfectamente colocado donde no podía pasar desapercibido. Esto es una trampa, murmuró Rosalía, pero nadie la escuchó.
Mientras tanto, Mercedes empeoraba a pasos agigantados. Los temblores se habían vuelto incontrolables, y la sangre aparecía no solo en su saliva, sino también en sus lágrimas. Elena mostró los mismos síntomas. Susurró a su hija una tarde. En las últimas páginas del diario, la clave está en las rosas. Cada rosa tiene un número. Rosalía regresó al jardín, observando detenidamente los rosales. Efectivamente, cada planta tenía una pequeña placa metálica con un número grabado. El código del diario comenzaba a tener sentido. Eran las rosas plantadas por Gerardo. Mientras hacía esta revelación, vio a Nicolás observándola desde la distancia, con una expresión indescifrable. Por un momento, sus miradas se encontraron, y Rosalía sintió una extraña conexión, como si ambos estuvieran buscando la misma verdad oculta entre los rosales de Los Altos. La tarde caía sobre Los Altos, cuando Ofelia entró al despacho de Gerardo sin llamar, llevando una bandeja con té y un sobre manila. «Gerardo, hay algo que debes ver», dijo, depositando con cuidado la taza humeante frente a él. Del sobre extrajo unas fotografías que colocó sobre el escritorio. Eran imágenes de la habitación de Nicolás, bajo el colchón. Un pequeño cofre contenía varios objetos valiosos de la familia que habían desaparecido en los últimos días, incluyendo un broche de esmeraldas que había pertenecido a Elena. «¿Cómo obtuviste estas fotos?», preguntó Gerardo con el ceño fruncido. «Tuve que hacerlo, por el bien de la hacienda», respondió Ofelia con fingida preocupación. «Ese muchacho nos ha estado robando sistemáticamente. Hasta encontré medicamentos que solo yo administro. ¿Quién sabe qué intenciones tiene?». Gerardo tomó un sorbo del té, sintiendo un leve amargor que Ofelia siempre justificaba como parte de las hierbas medicinales. «No quería creerlo», murmuró con tristeza. «Parecía un buen muchacho. Los mejores ladrones siempre parecen personas decentes», sentenció Ofelia, colocando una mano sobre el hombro de Gerardo. «Debes despedirlo inmediatamente, antes de que tome algo irreemplazable». En ese momento, Rosalía apareció en la puerta, con expresión seria. «Tío, mi madre quiere verte. Está empeorando». Gerardo se levantó de inmediato, dejando las fotografías sobre el escritorio. Rosalía las miró de reojo, notando con suspicacia la perfecta disposición de los objetos robados, demasiado ordenados para ser el escondite de un ladrón. Mientras Gerardo visitaba a Mercedes, Rosalía se dirigió a toda prisa hacia los jardines. Encontró a Nicolás podando las rosas con la misma dedicación de siempre. «Van a despedirte», le advirtió sin preámbulos. «Ofelia te ha tendido una trampa, colocó objetos robados en tu habitación y le mostró fotografías a mi tío». Nicolás dejó caer las tijeras de podar, su rostro pálido con una mezcla de rabia y resignación. «Era cuestión de tiempo», murmuró. «Esa mujer me ha vigilado desde que llegué». «¿Por qué te odia tanto?», preguntó Rosalía. «¿Qué sabes que podría perjudicarla?». Antes de que Nicolás pudiera responder, la voz autoritaria de Gerardo resonó desde la casa. «Nicolás, ven aquí inmediatamente». El joven jardinero recogió sus herramientas con calma, como quien se prepara para una batalla inevitable. «No intervengas», le susurró a Rosalía. Esto tenía que pasar en algún momento. En el despacho, Gerardo esperaba con expresión severa, las fotografías esparcidas sobre el escritorio. Ofelia permanecía a su lado, como una sombra vigilante. «¿Puedes explicar esto?», exigió Gerardo, señalando las imágenes. «No, señor», respondió Nicolás con dignidad, «porque no hay explicación para algo que no hice». «Las pruebas están aquí», exclamó Ofelia. «Deja de mentir. Si me permite revisar mi habitación con usted, don Gerardo», propuso Nicolás. «Verá que ese cofre nunca ha estado allí. Ya mandé a revisarla», intervino Ofelia rápidamente. «El cofre ya no está. Obviamente lo escondió en otro lugar cuando supo que lo descubrimos». Gerardo miró a Nicolás con una mezcla de decepción y tristeza. «Pensé que eras diferente, muchacho», dijo con voz cansada. «Tienes hasta mañana para abandonar Los Altos. No presentaré cargos por respeto a tu juventud. Pero no quiero volver a verte. Don Gerardo, por favor», comenzó Nicolás. «¿Es suficiente?», cortó Gerardo, golpeando el escritorio con el puño. «Ya he tomado mi decisión». Nicolás asintió lentamente, su mirada encontrándose brevemente con la de Ofelia, quien no podía ocultar su satisfacción. «Como usted diga». «Patrón», respondió con dignidad y salió del despacho. Rosalía,
que había escuchado todo desde el pasillo. Lo siguió hasta el jardín. «Esto no puede quedar así», insistió. «Sé que eres inocente y puedo ayudarte a probarlo». «¿Por qué confías en mí?», preguntó él con curiosidad. «Apenas me conoces». «Porque reconozco una trampa cuando la veo», respondió ella. «Además, mi madre me advirtió sobre Ofelia. Hay algo podrido en esta hacienda, Nicolás, y creo que tú sabes más de lo que dices». Un grito desde la casa interrumpió su conversación. Era la voz de Gerardo, llamando a Rosalía con desesperación. Mercedes había tenido una recaída grave. Cuando Rosalía llegó a la habitación de su madre, la encontró convulsionando violentamente, con espuma sanguinolenta saliendo de su boca. A pesar de sus conocimientos médicos, no pudo hacer nada. Mercedes murió en sus brazos, sus últimas palabras apenas audibles. El diario, Ofelia, veneno, las rosas hablan. Esa noche, mientras la muerte se asentaba como un manto pesado sobre los altos, Nicolás empacaba sus escasas pertenencias, con manos temblorosas. Tomó el medallón de la Virgen de Guadalupe que siempre llevaba al cuello, contemplando la inscripción en su reverso. «Para mi hijo Alejandro, su sangre es mi sangre. Hasta la eternidad, papá». A la mañana siguiente, Rosalía encontró a Nicolás en los establos, listo para partir, con los ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño. Pero con determinación renovada, lo confrontó. «No puedes irte ahora. Mi madre ha muerto, y estoy segura de que Ofelia está detrás de todo esto. Necesito tu ayuda. Lo siento por tu madre», respondió Nicolás con sincera tristeza. «Pero ya no tengo lugar aquí. Don Gerardo ha tomado su decisión. Entonces llévame contigo», insistió ella. «Donde sea que vayas, presiento que sabes más sobre mi familia de lo que admites, y no descansaré hasta descubrir la verdad». Nicolás negó con la cabeza, tomando sus cosas. «No puedes abandonar a tu tío ahora. Está enfermo y vulnerable. Si nos vamos ambos, Ofelia tendrá control total sobre él. Al menos déjame tu dirección, alguna forma de contactarte», pidió Rosalía. «Es mejor así», respondió él, dirigiéndose hacia la puerta. En ese momento, Gerardo apareció en la entrada de los establos, su rostro marcado por el dolor de la pérdida de su hermana. «He venido a despedirme personalmente», dijo con voz ronca. «A pesar de todo, trabajaste bien con las rosas. Nadie las ha cuidado así desde Alejandro», completó Nicolás sin pensar. Gerardo lo miró con sorpresa. «¿Cómo sabes eso? Nunca mencioné que mi hijo cuidara de las rosas». Nicolás palideció, dándose cuenta de su error. «Doña Rosario me lo contó», improvisó. «Ella hablaba mucho de su hijo». Gerardo dio un paso hacia él, escrutando su rostro como si lo viera por primera vez. Algo en la forma en que el sol iluminaba los rasgos del joven despertó un recuerdo doloroso. Nicolás retrocedió nervioso, tropezando con su propio equipaje. En el movimiento brusco, el medallón que llevaba oculto bajo la camisa se soltó, cayendo al suelo con un tintineo metálico. El tiempo pareció detenerse. Gerardo se inclinó lentamente, recogiendo el medallón con manos temblorosas. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y esperanza mientras leía la inscripción que él mismo había mandado a grabar décadas atrás. «Este medallón», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «Yo lo mandé a hacer especialmente para Alejandro, para su cumpleaños número 15. Es único en el mundo». Levantó la mirada hacia Nicolás, quien permanecía inmóvil, con el rostro pálido y los ojos llenos de un miedo casi infantil. «¿Cómo llegó a tus manos?», preguntó Gerardo, acercándose a Nicolás y sujetándolo por los hombros. «Dime la verdad. ¿Conoces a mi hijo? ¿Está vivo?». Rosalía observaba la escena con el corazón acelerado, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar en su mente. «Mi madre», comenzó Nicolás, eligiendo sus palabras con cuidado. «Mi madre era Marisol Valdés». Gerardo retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. «Marisol, la hija de Ricardo. Ella murió cuando yo tenía 8 años», continuó Nicolás, desviando ligeramente la verdad. «Me dejó este medallón diciendo que pertenecía a mi padre y que algún día me daría el derecho a reclamar lo que es mío en los altos». «¿Quién te crió después?», preguntó Gerardo, aferrándose al medallón. «Rosario. Ella era la nana de mi madre. Me llevó a un pueblo lejano y me crió como su nieto. Antes de morir, me contó toda la historia
y me dijo que viniera aquí. Rosalía intervino, su mente analítica procesando cada palabra. ¿Y viniste para vengarte o para encontrar respuestas? Los ojos de Nicolás brillaron con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Vine a descubrir qué pasó realmente con mi padre, y cada día que trabajo en esos rosales, siento que estoy más cerca de la verdad. Gerardo miraba alternativamente el medallón y el rostro del joven, donde ahora podía ver claramente los rasgos de su hijo perdido, mezclados con los de aquella muchacha que había amado. «Eres el hijo de Alejandro y Marisol», susurró, más como una confirmación que una pregunta. «Mi nieto». El silencio en los establos parecía eterno. Gerardo contemplaba a Nicolás con una mezcla de asombro y recelo, aferrándose al medallón como si fuera la última conexión con su hijo perdido. «Si eres quien dices ser», dijo finalmente, «¿por qué no te presentaste directamente? ¿Por qué este juego de infiltrarte como jardinero?» Nicolás intercambió una mirada nerviosa con Rosalía antes de responder. «Porque Rosario siempre sospechó que la desaparición de mi padre no fue una simple fuga», confesó con voz tensa. Ella creía que había algo oscuro detrás, algo relacionado con esta hacienda. Me advirtió que no confiara en nadie, especialmente en... Se detuvo, consciente de que estaba pisando terreno peligroso. «En Ofelia», completó Rosalía. «Mi madre tenía las mismas sospechas». Gerardo pasó una mano por su rostro cansado. Las acusaciones contra Ofelia, la mujer que había sido su apoyo durante décadas, parecían absurdas. Y sin embargo, el medallón en su mano era innegablemente real. «Esto es demasiado», murmuró. «Necesito tiempo para procesar». Un ataque repentino de tos lo interrumpió. Era cada vez más frecuente que estos episodios lo dejaran sin aliento. Una condición que Ofelia atribuía a problemas cardíacos y trataba con sus medicamentos especiales. «Deberías regresar a la casa, tío», sugirió Rosalía, acercándose preocupada. «El funeral de mi madre será mañana y necesitas descansar». Gerardo asintió débilmente, pero antes de irse, miró a Nicolás con resolución. «No te vayas todavía. Hablaremos después del funeral, cuando las cosas estén más claras». Cuando Gerardo se alejó hacia la casa, Rosalía se volvió hacia Nicolás. «No me contaste toda la verdad, ¿cierto?», lo confrontó. «Hay más en esta historia». Nicolás suspiró, recogiendo sus cosas. «Hay mucho más, y todo está conectado. Tu madre, tu tía Elena, mi madre, mi padre, y Ofelia en el centro de todo, como una araña en su telaraña. Necesito que te quedes», insistió Rosalía. «Mi tío está enfermo, posiblemente envenenado como mi madre y mi tía. Necesito un aliado aquí». «¿Por qué confías en mí?», preguntó él, genuinamente intrigado. «Hasta hace poco creías que era un simple jardinero, porque vi cómo cuidabas esas rosas», respondió ella con sencillez. «Nadie que tenga tanto amor por algo que plantó mi tío puede ser malo. Además», dudó un momento, «hay algo en ti que me resulta inexplicablemente familiar». Sus miradas se encontraron por un instante, y algo indefinible pasó entre ellos, un reconocimiento que iba más allá de las palabras. «Le diré a mi tío que te convenza de quedarte como vigilante», propuso Rosalía. «Pretenderemos que queremos mantenerte cerca para vigilar tus movimientos, mientras investigamos a Ofelia». «Es peligroso», advirtió Nicolás. «Si Ofelia sospecha algo, es más peligroso dejarla actuar libremente», respondió Rosalía con firmeza. «Mi madre ha muerto. No permitiré que mi tío sea el siguiente». El funeral de Mercedes fue una ceremonia sencilla. Gerardo, visiblemente afectado, parecía haber envejecido 10 años en un día. Ofelia no se separaba de su lado, ofreciéndole constantemente pañuelos y agua con medicamentos. Rosalía observaba cada movimiento de Ofelia, notando cómo vertía discretamente gotas de un pequeño frasco en la bebida de Gerardo. Después del entierro, cuando regresaron a Los Altos, Rosalía encontró a su tío en el despacho, contemplando viejas fotografías. «Tío, hay algo importante que debo decirte», comenzó, cerrando la puerta tras ella. «Creo que deberíamos convencer a Nicolás de quedarse». Gerardo levantó la mirada con sorpresa. «¿Después de los robos?» «Precisamente por eso», explicó Rosalía. «Si lo mantenemos cerca, podremos vigilarlo mientras verificamos su historia sobre el medallón. Es mejor tenerlo donde podamos verlo». Gerardo reflexionó un momento, jugueteando con el medallón que ahora llevaba en el bolsillo. «Tienes razón», concedió finalmente.
Dile que puede quedarse como jardinero, pero bajo estricta vigilancia. Esa misma tarde, Nicolás regresó oficialmente a sus labores, bajo la mirada furiosa de Ofelia, quien no ocultaba su disgusto por la decisión. Aprovechando la distracción del funeral, Rosalía había extraído muestras de los medicamentos que Ofelia administraba a su tío esa noche, encerrada en su habitación. Examinó las muestras con su microscopio portátil y algunos reactivos básicos que había traído. «Dios mío», murmuró al ver la reacción química. «Es una neurotoxina, pequeñas dosis, suficientes para causar daño progresivo sin levantar sospechas». Un suave golpe en su puerta la sobresaltó. Era Nicolás, que se había escabullido hasta la casa aprovechando la oscuridad. «¿Qué haces aquí?», susurró Rosalía, dejándolo entrar rápidamente. «Si Ofelia te encuentra, tenía que mostrarte algo», respondió él, extrayendo de su bolsillo un pequeño cuaderno desgastado. «Encontré esto entre las cosas de Rosario después de su muerte. Son sus observaciones sobre la enfermedad de tu tía Elena. Ella era la gobernanta aquí cuando Elena enfermó». Rosalía tomó el cuaderno con manos temblorosas, pasando las páginas donde Rosario había detallado meticulosamente los síntomas de Elena: fatiga extrema, temblores, sangre en saliva y lágrimas. Exactamente lo mismo que había sufrido su madre. «Esto confirma nuestras sospechas», dijo Rosalía, mostrando a Nicolás sus análisis. «Es veneno, administrado gradualmente. Estoy segura de que mi tío está recibiendo el mismo tratamiento». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Nicolás. «Tenemos que sustituir sus medicamentos sin que Ofelia lo note», decidió Rosalía. «Mientras tanto, seguiré descifrando el diario de mi tía. Creo que ella descubrió algo importante antes de morir». Durante los días siguientes, implementaron su plan. Rosalía preparaba placebos idénticos a los medicamentos de Ofelia, y Nicolás, aprovechando su acceso a la casa para traer flores frescas, hacía el intercambio cuando nadie miraba. Gradualmente, Gerardo comenzó a mostrar signos de mejoría. Su tos disminuyó y recuperó algo de color en su rostro, para desconcierto de Ofelia, quien comenzó a aumentar la frecuencia de las dosis, sin saber que estaba administrando medicamentos inofensivos. Mientras tanto, Rosalía avanzaba lentamente en descifrar el diario. El código basado en los números de los rosales comenzaba a revelar fragmentos inquietantes. «Algo no está bien con mis medicinas. Siento que me estoy apagando lentamente. Ofelia siempre está allí cuando me siento peor». La vi hablar con Ricardo Valdez en secreto. «Temo por Alejandro. Ha estado discutiendo mucho con su padre. Marisol vino a verme. Está embarazada. Planean escapar juntos». Una tarde, mientras Rosalía compartía estos descubrimientos con Nicolás en el jardín, lejos de oídos indiscretos, notaron a Ofelia observándolos desde la ventana de la casa, su rostro una máscara de sospecha. «Está empezando a sospechar», murmuró Nicolás. «Debemos tener cuidado. Ya no podemos esperar más», decidió Rosalía. «Necesitamos pruebas concretas sobre lo que le pasó a tu padre. Hay un lugar que nunca he podido revisar», comentó Nicolás, bajando aún más la voz. «La habitación de Alejandro. Ofelia la mantiene cerrada con llave, y es la única que entra, supuestamente para limpiarla. Esa noche, aprovechando que Ofelia había ido al pueblo por provisiones, Rosalía y Nicolás se dirigieron a la habitación sellada. Con las habilidades que Rosalía había aprendido en su formación forense, lograron abrir la cerradura sin dejar marcas. La habitación parecía congelada en el tiempo. Pósters de los años 90, libros escolares, una guitarra en un rincón, todo preservado como un santuario o, pensó Rosalía con escalofrío, como una escena del crimen que nadie quería perturbar. «Es extraño estar aquí», murmuró Nicolás, recorriendo con los dedos los objetos que habían pertenecido al padre que nunca conoció. «Es como si fuera a entrar por esa puerta en cualquier momento». Rosalía examinaba meticulosamente cada rincón, buscando cualquier indicio, cuando notó algo peculiar en el piso de madera. «Ayúdame a mover este escritorio», pidió. Debajo del mueble, una de las tablas del piso estaba ligeramente suelta. Al levantarla, descubrieron un pequeño compartimento secreto. En su interior había un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida y un sobre sellado con la palabra «Pruebas», escrita a mano, antes de que pudieran examinar el contenido.
Escucharon el motor del coche de Ofelia regresando a la hacienda. «Debemos irnos», urgió Nicolás, tomando rápidamente las cartas y el sobre. «Volveremos a colocar todo en su lugar y revisaremos esto en un lugar seguro». Mientras cerraban cuidadosamente la habitación y se escabullían por el pasillo, Rosalía no pudo evitar una sensación de triunfo mezclada con temor. Estaban un paso más cerca de la verdad, pero también un paso más cerca del peligro que había acabado con la vida de tantos en los Altos. Bajo la tenue luz de una lámpara en la pequeña habitación de Nicolás junto a los establos, 2 pares de manos temblorosas desataron el gastado listón que mantenía unidas las cartas encontradas en el escondite. «Están organizadas por fecha», observó Rosalía, extendiendo las cartas sobre la cama. La primera es de hace 26 años, 2 meses antes de la desaparición de Alejandro. La caligrafía era delicada, claramente femenina. Nicolás tomó la primera carta con reverencia, como quien sostiene una reliquia sagrada. «Mi querido Alejandro», comenzaba, «hoy mi padre volvió a hablar de la sequía y de cómo tu padre está robando nuestra agua. Le dije que el agua no le pertenece a nadie, que viene del cielo, pero él me miró como si hubiera dicho una blasfemia. ¿Cuándo entenderán que esta guerra sin sentido solo nos hace daño a todos? Anoche soñé que nuestras haciendas no tenían cercas, que los rosales que tanto amas crecían hasta aguas claras y que nuestros hijos corrían libres entre ambas propiedades. ¿No sería hermoso, con amor eterno, tu Marisol?» Nicolás pasó los dedos por las palabras, como queriendo absorber a través de ellas algo de la madre que apenas recordaba. «Mi madre tenía una visión hermosa», murmuró con la voz quebrada. Rosalía, con el instinto analítico que la caracterizaba, seleccionó las cartas más cercanas a la fecha de la desaparición. «Esta es de apenas 3 días antes», dijo, abriendo un sobre particularmente desgastado, como si hubiera sido leído muchas veces. «Alejandro, mi amor, ahora tengo la certeza. Estoy embarazada. Llevamos dentro de mí la prueba viviente de que el amor es más fuerte que cualquier conflicto. No sé cómo reaccionará mi padre cuando se entere, pero ya no importa. Debemos irnos como planeamos. Te esperaré mañana a medianoche en el viejo roble junto al arroyo. Traigo conmigo solo lo esencial y todo mi amor. Una nueva vida nos espera lejos de este odio sin sentido. Por siempre tuya, Marisol». Iban a escaparse juntos, susurró Rosalía. «La noche antes de que tu padre desapareciera. Pero algo salió mal», completó Nicolás, tomando el sobre marcado como pruebas. Dentro había varias hojas arrancadas de un cuaderno, con la letra apretada y nerviosa de Elena, la madre de Alejandro. La primera página estaba fechada una semana después de la desaparición de su hijo. «Algo no está bien. Gerardo dice que Alejandro simplemente se fue después de su discusión, pero encontré sangre en los establos viejos. Cuando le pregunté a Ofelia al respecto, dijo que habían sacrificado un animal enfermo, pero Pedro me confirmó que no habían sacrificado nada esa semana. Ofelia cada vez pasa más tiempo preparando mis medicinas, y después de tomarlas me siento extrañamente débil y confusa. Hoy escondí las pastillas bajo la lengua y las examiné. Tienen un color extraño, como si algo hubiera sido añadido». Las notas continuaban, documentando meticulosamente las sospechas crecientes de Elena hacia Ofelia y su deterioro físico progresivo. La última entrada, con una escritura casi ilegible por el temblor, decía: «Estoy segura de que me está envenenando. He guardado muestras de los medicamentos en el doble fondo de mi joyero. Alejandro no se fue voluntariamente. La vi hablando con Ricardo Valdez en secreto. ¿Están conspirando juntos?» Marisol también desapareció esa misma noche. Ricardo dice que huyó avergonzada, pero no lo creo. Ofelia odia a Alejandro, porque él sospechaba de ella. Si algo me pasa, quien encuentre esto debe saber. La nota quedaba interrumpida, como si Elena hubiera sido sorprendida mientras escribía. «Mi abuela lo descubrió», dijo Nicolás, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, «y pagó con su vida». Rosalía buscó entre los papeles y encontró otra nota, esta de Rosario, la antigua gobernanta. «Señorita Marisol, he hecho lo que me pidió. Su hijo está a salvo conmigo. Nadie sabe que dio a luz antes de morir. Don Ricardo cree que el bebé murió con usted. Tal como usted quiso que pensara, cumpliré mi promesa. El niño sabrá quiénes fueron sus padres cuando sea el momento adecuado. Cuando crezca, le entregaré el medallón que Alejandro le dio.
Mientras tanto, vigilaré los altos desde la distancia. Sospecho que Ofelia tuvo algo que ver con la desaparición de Alejandro y su muerte. Querida niña, algún día, su hijo regresará para hacer justicia. Nicolás dejó caer la nota, abrumado por las revelaciones. Rosario me protegió toda mi vida, murmuró. Nunca me dijo que mi madre había muerto inmediatamente después de mi nacimiento. Siempre hablaba de ella como si hubiera estado conmigo durante años. Probablemente para proteger tus sentimientos, respondió Rosalía con suavidad, y para mantenerte alejado de este lugar hasta que fueras lo suficientemente mayor para afrontar la verdad, mientras reorganizaban los documentos. Rosalía notó un pequeño mapa dibujado a mano en el reverso de una de las notas de Elena. Parece un plano de la hacienda, dijo, examinándolo con atención. Hay una X marcada en los establos viejos, y otra en lo que parece ser el pozo abandonado. Un ruido fuera de la habitación los alertó. Rápidamente guardaron los documentos bajo el colchón de Nicolás. Justo cuando la puerta se abría, era Pedro, el antiguo capataz que había sido despedido por Ofelia años atrás. Disculpen la intromisión, dijo el hombre mayor, quitándose el sombrero. He visto luz aquí y quería asegurarme que todo estaba bien. Pedro, Rosalía lo reconoció de su infancia. ¿Qué haces aquí? He venido a presentar mis respetos por doña Mercedes, respondió. Y también porque escuché que un joven jardinero hacía preguntas sobre el pasado. Nicolás y Rosalía intercambiaron miradas de preocupación. Puedes confiar en Pedro, aseguró Rosalía después de un momento de reflexión. Mi madre siempre dijo que era el único que se mantuvo leal a la familia. Pedro entró, cerrando cuidadosamente la puerta tras él. Sabía que este día llegaría, dijo, mirando fijamente a Nicolás. Tienes los mismos ojos de tu padre. Les contó entonces cómo, la noche de la desaparición de Alejandro, había visto a Ofelia conduciendo la camioneta de la hacienda hacia los establos viejos, con algo pesado en la parte trasera cubierto por una lona. Cuando intenté acercarme para ver, ella me amenazó, recordó Pedro con amargura. Dijo que si hablaba, me culparía por la desaparición del muchacho. Tenía sangre en las manos y sus ojos. Nunca olvidaré esa mirada. ¿Por qué no dijiste nada después?, preguntó Rosalía. Lo intenté, señorita, respondió Pedro, bajando la mirada. Hablé con doña Elena, pero poco después ella empezó a enfermar misteriosamente. Y luego Ofelia me acusó de robo y don Gerardo me despidió. Fue su palabra contra la mía, y ella ya se había vuelto indispensable para él. El testimonio de Pedro completaba el rompecabezas. Ahora tenían una idea clara de lo que había ocurrido. Ofelia había asesinado a Alejandro, probablemente al descubrir que él sabía sobre el envenenamiento de su madre. Después había envenenado a Marisol cuando supo de su embarazo, sin saber que el bebé ya había nacido y estaba bajo el cuidado de Rosario. Y había continuado eliminando a cualquiera que sospechara de ella, incluida Rosario, cuya muerte natural había sido provocada. Debemos contarle todo esto a mi tío, decidió Rosalía. Con pruebas, añadió Nicolás. Necesitamos encontrar evidencia física. Si el mapa de Elena es correcto, deberíamos buscar en los establos viejos. Tengan cuidado, advirtió Pedro. Esa mujer es peligrosa y está desesperada. Ha mantenido esta mentira durante demasiado tiempo para rendirse ahora. Regresaron a la casa principal con cautela. Rosalía se dirigió al cuarto de su tío para ver cómo seguía, pero lo encontró en medio de un violento ataque de tos. Doblado sobre sí mismo y con la cara congestionada. «Tío», exclamó, corriendo a su lado. «No, respiro. Bien», jadeó Gerardo entre espasmos. Rosalía notó un vaso medio vacío en la mesita de noche. Lo olió con cautela y detectó un aroma peculiar, más intenso que en las dosis anteriores. «Ofelia ha aumentado la dosis del veneno», susurró horrorizada a Nicolás, que había entrado tras ella. «Tenemos que llevarlo al hospital inmediatamente», mientras cargaban a Gerardo hacia el auto. Ofelia apareció en las escaleras, con expresión de falsa preocupación. «¿Qué sucede?», preguntó, bajando apresuradamente. «¿Tiene otro ataque? Yo puedo atenderlo, como siempre». «Aléjate de él», exclamó Rosalía, interponiéndose entre su tío y Ofelia. «Sabemos lo que has estado haciendo. La policía se encargará de ti». Por un instante, la máscara de Ofelia cayó, revelando una expresión de fría cólera. Luego, tan rápido como había aparecido, se recompuso en una sonrisa condescendiente. «No sé de qué hablas, querida.
pero tu tío necesita sus medicinas especiales. Sin ellas podría empeorar. Lo que necesita es un hospital y un análisis toxicológico, respondió Rosalía, mientras Nicolás ayudaba a Gerardo a entrar en el auto, mientras arrancaban hacia el hospital más cercano. Rosalía vio por el retrovisor a Ofelia, observándolos desde la entrada, inmóvil como una estatua. En sus ojos brillaba una determinación que hizo que Rosalía sintiera un escalofrío. «Tendrá que hacer algo drástico ahora», dijo Nicolás, interpretando su expresión. «Ya no tiene nada que perder, Gerardo». Semi-inconsciente en el asiento trasero, murmuró algo ininteligible, entre sus dedos apretados. Sostenía con fuerza el medallón de Alejandro, como si fuera un talismán contra el mal, que durante tantos años se había ocultado bajo su propio techo. Las luces del hospital rural parpadeaban intermitentemente, mientras Gerardo era trasladado con urgencia a la sala de emergencias. Rosalía, con la voz temblorosa pero firme, explicaba al médico sus sospechas. «Creo que ha sido envenenado gradualmente con algún tipo de neurotoxina», dijo, entregándole el frasco con la muestra que había extraído de los medicamentos. Los síntomas incluyen debilidad progresiva, ataques de tos, confusión mental y, en casos avanzados como el de mi madre, sangre en la saliva y lágrimas. El doctor Méndez, un hombre de mediana edad con expresión grave, examinó el frasco con atención. «Haremos análisis toxicológicos inmediatamente», aseguró. «Mientras tanto, iniciaremos un tratamiento de desintoxicación». Nicolás permanecía en silencio junto a la camilla, observando el rostro pálido de Gerardo. ¿Cuánto tiempo había soñado con enfrentarse al hombre que rechazó a su padre? Y ahora, viéndolo así, vulnerable y engañado durante décadas, solo sentía una profunda tristeza. «Va a sobrevivir», dijo Rosalía, como si leyera sus pensamientos. «Mi tío es fuerte, como mi padre», murmuró Nicolás. Las horas pasaron lentamente. A medianoche, el doctor Méndez regresó con los resultados preliminares. «Tenías razón», confirmó con gravedad. «Encontramos trazas de una neurotoxina poco común, derivada de ciertas plantas. En dosis pequeñas produce síntomas similares a problemas cardíacos, pero la acumulación prolongada causa daño neurológico irreversible y, eventualmente, la muerte». «¿Se recuperará?», preguntó Nicolás. «Afortunadamente lo trajeron a tiempo», respondió el médico. «Y por lo que me cuentan, han estado sustituyendo los medicamentos envenenados. Lo que ha ralentizado el proceso, con el tratamiento adecuado, debería recuperarse gradualmente. Cuando finalmente pudieron ver a Gerardo, lo encontraron despierto pero débil, conectado a varios monitores y un suero intravenoso. Ofelia», fue lo primero que dijo, con voz ronca. «¿Cómo pudo? Ha estado envenenándote por años». «Tío», explicó Rosalía tomando su mano, «como hizo con mi madre y con tía Elena». Gerardo cerró los ojos con dolor. «Confié en ella completamente», murmuró. «Después de perder a Alejandro, ella se convirtió en mi único apoyo». Sobre eso, Nicolás dio un paso adelante incómodo. «Hay algo que debes saber. Don Gerardo, algo sobre mi padre». Gerardo lo miró con renovada atención, como si por primera vez pudiera ver claramente al joven frente a él. «Tu padre», comenzó, pero fue interrumpido por una enfermera que entró anunciando que un visitante insistía en ver a don Gerardo Montero. Era Pedro, el antiguo capataz, con el sombrero entre las manos y aspecto nervioso. «Don Gerardo, perdone la intromisión, pero hay algo que debí decirle hace 26 años», dijo, acercándose a la cama. «Es sobre la noche en que desapareció Alejandro», con voz entrecortada por la emoción contenida durante décadas. Pedro relató lo que había visto. Ofelia conduciendo hacia los establos viejos con algo pesado en la camioneta, la sangre en sus manos, su amenaza. Cuando intenté decírselo a doña Elena, poco después ella empezó a enfermar, continuó Pedro. Y luego Ofelia me acusó de robo, y usted me despidió. No tuve oportunidad de defenderme». Gerardo escuchaba con el rostro desencajado por la conmoción, su mano aferrando con fuerza la de Rosalía. «¿Estás insinuando que Ofelia mató a mi hijo?», preguntó con voz apenas audible. «No solo lo insinúo, don Gerardo», respondió Pedro con firmeza.
Estoy seguro de ello. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Finalmente, Gerardo miró a Nicolás con nuevos ojos. ¿Es por eso que viniste realmente? ¿Para descubrir la verdad sobre la muerte de tu padre? Nicolás asintió lentamente. Cuando Rosario estaba muriendo, me contó todo lo que sabía, explicó. Me dijo que mi padre, Alejandro, había desaparecido la misma noche que planeaba escaparse con mi madre. Me contó cómo encontró a mi madre, Marisol, medio muerta en un camino rural días después, y cómo la cuidó hasta que yo nací. ¿Marisol sobrevivió hasta tu nacimiento?, interrumpió Gerardo, sorprendido. Sí, pero murió poco después por complicaciones, respondió Nicolás, desviando ligeramente la verdad. Rosario me llevó lejos. Temiendo que quienes habían dañado a mis padres vinieran por mí, me crió como su nieto en un pueblo distante. Siempre sospeché que había algo turbio en la desaparición de Alejandro, comentó Pedro, pero nunca imaginé que Ofelia sería capaz de llegar tan lejos. Su obsesión con Gerardo fue siempre enfermiza, añadió Rosalía. En el diario de mi tía Elena hay notas sobre cómo Ofelia la miraba con odio cuando creía que nadie la observaba. Creo que eliminó a todos los que consideraba obstáculos entre ella y mi tío. Y los altos, completó Nicolás. No olvidemos que se convirtió en la administradora y tiene control total sobre la hacienda. Rosario creía que ese era su verdadero objetivo, la propiedad. Gerardo parecía abrumado por las revelaciones. Décadas de engaños derrumbándose sobre él. Todos estos años, pensando que Alejandro simplemente nos había abandonado, murmuró. ¿Cómo pude ser tan ciego? Ella te manipuló cuando estabas más vulnerable, respondió Rosalía con suavidad. Después de la desaparición de Alejandro y durante la enfermedad de tía Elena, se volvió indispensable para ti, y luego empezó a envenenarte lentamente, manteniéndote débil y dependiente. En ese momento, un agente de policía entró en la habitación, saludando respetuosamente. Disculpen la interrupción. Soy el oficial Ramírez. Recibimos el informe del doctor Méndez sobre un posible envenenamiento. Rosalía le explicó la situación, mostrándole algunas de las pruebas que habían recolectado, las notas de Elena, el testimonio de Pedro, los análisis toxicológicos del hospital. Necesitaremos más evidencia para proceder con un arresto, señaló el oficial. Especialmente si estamos hablando de un posible homicidio de hace 26 años, creemos que el cuerpo de Alejandro puede estar enterrado en los establos viejos de la hacienda, informó Nicolás, recordando el mapa de Elena. Si pudiéramos obtener una orden para excavar, con estos elementos podría conseguir una orden judicial, asintió el oficial. Pero tomará tiempo. Mientras tanto, la sospechosa sigue en la propiedad. Un escalofrío recorrió la espina de Rosalía. Sí, y ahora debe saber que hemos descubierto su secreto, respondió. No sé qué podría hacer en su desesperación. Enviaré una patrulla a vigilar la hacienda, prometió el oficial. Pero les aconsejo que no regresen solos allí. Después de que el oficial se retirara, Nicolás se acercó a la ventana, mirando la noche cerrada con preocupación. Si Ofelia sospecha que estamos tras ella, podría intentar destruir evidencias, murmuró, o escapar, o algo peor, añadió Pedro. Nunca subestimen a una persona acorralada. Deberían quedarse aquí, a salvo, aconsejó Gerardo, intentando incorporarse. Al menos hasta que la policía se encargue. No podemos esperar, decidió Rosalía. Si el cuerpo de Alejandro está realmente en los establos viejos, Ofelia podría estar desenterrándolo en este mismo momento para trasladarlo. Es nuestra mejor evidencia. Nicolás asintió, comprendiendo la urgencia. Iré contigo, dijo con determinación. Es mi padre de quien estamos hablando. Yo también voy, se ofreció Pedro. Conozco cada rincón de esa hacienda mejor que nadie. Gerardo los miró con impotencia desde su cama de hospital. Tengan cuidado, rogó. Esa mujer ha engañado a todos durante décadas. Es más astuta y peligrosa de lo que imaginamos. Antes de partir, Nicolás se acercó a Gerardo con expresión solemne. Hay algo más que debes saber, dijo, tomando aire. Algo que he estado ocultando. ¿Más secretos?, preguntó Gerardo con cansancio. Te mentí sobre mi edad y sobre cuándo murió mi madre, confesó Nicolás. No tengo 26 años, sino 25, y mi madre no murió cuando yo tenía 8 años.
Murió poco después de que yo naciera, tal como te dije inicialmente. Rosalía lo miró confundida. ¿Por qué mentir sobre tu edad? Porque si tengo 25 años. Significa que nací 9 meses después de la desaparición de mi padre, explicó Nicolás, lo que confirma que mi madre estaba embarazada esa noche, tal como decía en su carta. Un destello de comprensión iluminó los ojos de Gerardo. Entonces realmente eres mi nieto, murmuró. El hijo de Alejandro y Marisol. Nicolás asintió, con los ojos brillantes de emoción. Rosario me lo confesó todo antes de morir. Me pidió que viniera a Los Altos para reclamar mi herencia y descubrir la verdad sobre mis padres, pero me advirtió que no confiara en nadie, especialmente en Ofelia. Ahora todo tiene sentido, dijo Rosalía. Tu dedicación al Roseiral, tu conocimiento de la hacienda, tu semejanza con la familia. Gerardo extendió su mano hacia Nicolás, quien la tomó con emoción. Recuperé a mi nieto, pero podría perderlo de nuevo si Ofelia descubre quién eres realmente, dijo con voz entrecortada. Por favor, sean extremadamente cuidadosos esta noche. Con esta advertencia resonando en sus mentes, Rosalía, Nicolás y Pedro partieron hacia Los Altos, donde una verdad enterrada durante 26 años estaba a punto de salir finalmente a la luz. La luna apenas se asomaba entre gruesas nubes cuando el automóvil de Rosalía se detuvo a 1 kilómetro de Los Altos. Habían decidido acercarse con cautela, evitando anunciar su llegada. La patrulla que prometió el oficial Ramírez debería estar vigilando la entrada principal, susurró Rosalía mientras descendían del vehículo. Nosotros entraremos por el límite sur, cerca del arroyo. Pedro asintió, liderando el camino a través de los campos que conocía como la palma de su mano. Los establos viejos están en la parte más alejada de la propiedad, explicó. Don Gerardo dejó de usarlos hace décadas, después de que un incendio dañara parte de la estructura. ¿Un incendio conveniente?, sugirió Nicolás, pensando en cuán útil habría sido para Ofelia tener una razón para que nadie se acercara a ese lugar. Avanzaron en silencio bajo la escasa luz, agachándose ocasionalmente cuando el terreno les ofrecía poca cobertura. A lo lejos, las luces de la casa principal permanecían encendidas, como ojos vigilantes en la noche. Al aproximarse a la zona de los establos, notaron algo inquietante. La camioneta de la hacienda estaba estacionada junto a la estructura deteriorada, y un débil resplandor salía por las rendijas de las viejas puertas de madera. «Llegamos tarde», murmuró Rosalía. «Ya está aquí. ¿Qué hacemos ahora?», preguntó Nicolás, tensándose. «Acercarnos con extremo cuidado», respondió Pedro. «Hay una entrada lateral que usábamos para el almacén de heno. Podemos ver sin ser vistos desde allí». Con pasos cautelosos, rodearon la estructura hasta encontrar la pequeña puerta mencionada por Pedro. La madera podrida cedió con un crujido mínimo, permitiéndoles entrar a un espacio oscuro que olía a humedad y abandono. A través de un tabique semiderruido, podían observar el área principal de los establos. Lo que vieron les heló la sangre. Ofelia, con la espalda encorvada por el esfuerzo, cavaba frenéticamente en el suelo de tierra. Ya había formado un hoyo considerable, y junto a ella había varias herramientas: una pala, un pico, una linterna potente y, lo más perturbador, una pistola colocada sobre una caja vieja, al alcance de su mano. «Está desenterrando algo», susurró Rosalía, sacando discretamente su teléfono para fotografiar la escena. De pronto, la pala de Ofelia golpeó algo que produjo un sonido diferente, no de tierra sino de plástico o lona, con renovada energía. Apartó más tierra hasta revelar lo que parecía ser un bulto envuelto en plástico negro, deteriorado por el tiempo pero aún intacto. «Dios mío», murmuró Pedro, palideciendo. «Es él». Nicolás sintió que sus piernas flaqueaban. Allí, frente a sus ojos, estaban los restos de su padre, enterrados durante un cuarto de siglo bajo los pies de quienes tanto lo habían buscado. Ofelia, con una fuerza sorprendente para su edad, tiró del bulto hasta sacarlo parcialmente del hoyo. Luego, con manos temblorosas pero decididas, comenzó a cortar el plástico con un cuchillo. «Debemos detenerla», dijo Nicolás, avanzando instintivamente. «Está destruyendo evidencia». Rosalía lo sujetó por el brazo, pero fue demasiado tarde. Un tablón podrido crujió bajo el peso de Nicolás, alertando a Ofelia, quien se giró como un animal acorralado,
empuñando inmediatamente la pistola. «Salgan de donde estén», gritó, apuntando hacia las sombras. «Sé que hay alguien ahí». Por un momento, nadie se movió. Luego, calculando que tenían ventaja numérica, Rosalía decidió dar un paso adelante, mostrándose con las manos en alto. «Se acabó, Ofelia», dijo con voz firme. «La policía está en camino. Sabemos todo». La mujer mayor esbozó una sonrisa torcida, sin bajar el arma. «¿Todo? Lo dudo mucho, querida», respondió con voz sorprendentemente serena. «Nadie sabe todo, ni siquiera yo, después de tantos años planeando cada detalle». Nicolás emergió de las sombras, situándose junto a Rosalía. Al verlo, algo cambió en la expresión de Ofelia, un destello de reconocimiento, luego de odio. «Tú», escupió, «desde el momento en que pusiste un pie en la hacienda, supe que traerías problemas. Hay algo en ti que siempre me resultó familiar. Debería resultarte familiar», respondió Nicolás, dando un paso al frente. «Soy el hijo de Alejandro y Marisol, el nieto de Gerardo, el heredero legítimo de los Altos». La revelación pareció golpear a Ofelia como un latigazo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y por primera vez, el arma tembló en su mano. «Imposible», murmuró. «Marisol murió antes de dar a luz. Me aseguré personalmente». «Te equivocaste», intervino Pedro, emergiendo también de las sombras. «Rosario la encontró agonizante, y la mantuvo con vida lo suficiente para que el niño naciera». Ofelia parecía procesar esta información, recalculando 26 años de planes en cuestión de segundos. «Da igual», dijo finalmente, recuperando su compostura. «Nadie va a creer la palabra de un jardinero advenedizo, una investigadora obsesionada y un viejo capataz resentido, no contra mí, que he cuidado de Gerardo durante décadas». «¿Cuidado?», espetó Rosalía. «Lo has estado envenenando sistemáticamente, como hiciste con mi madre y con mi tía Elena. Era necesario», respondió Ofelia con escalofriante calma. Elena empezó a sospechar después de la desaparición de Alejandro. Se volvía cada día más paranoica, revisando mis medicinas, hablando con Pedro a escondidas. Era solo cuestión de tiempo antes de que descubriera la verdad. «¿Y mi madre?», preguntó Rosalía, con la voz temblorosa por la rabia contenida. «¿Qué te hizo ella?». «Siempre desconfió de mí», explicó Ofelia, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Y cuando regresó enferma, con esos ojos acusadores, supe que tenía que acelerar el proceso. Aumenté la dosis de sus medicamentos. Fue misericordioso». En realidad, mientras hablaba, Rosalía notó que Ofelia movía discretamente el pie, arrastrando tierra para cubrir nuevamente el bulto parcialmente desenterrado. «¿Y Alejandro?», preguntó Nicolás, dando otro paso hacia ella, ignorando la pistola. «¿Por qué mataste a mi padre?». Ofelia lo miró directamente, con una frialdad que resultaba más perturbadora que la locura. «Tu padre me descubrió», confesó. «Esa noche, volvió a la casa después de discutir con Gerardo. Yo estaba preparando las medicinas especiales para Elena, y él me vio añadir el compuesto. Era brillante, siempre lo fue. Conectó inmediatamente los síntomas de su madre con lo que yo estaba haciendo». Ofelia hizo una pausa, como reviviendo el momento. «Me amenazó con denunciarme. Dijo que tenía pruebas guardadas, que sabía que yo estaba matando lentamente a su madre. Cuando intentó salir para buscar ayuda, yo», su voz se quebró ligeramente, «no tuve opción. Tomé un candelabro de plata y lo golpeé por detrás. Cayó como un árbol talado». Nicolás sintió que las lágrimas ardían en sus ojos, pero se mantuvo firme. «Y luego fuiste por mi madre», dijo, no como pregunta sino como acusación. «La estúpida chica Valdez», escupió Ofelia. «Cuando supe que estaba embarazada, comprendí que representaba una amenaza aún mayor. Un heredero directo de Alejandro complicaría todos mis planes para los Altos. La encontré días después, buscando desesperadamente a su amado. Fue tan fácil ganar su confianza. Solo necesité ofrecerle información sobre Alejandro. Y la envenenaste también», completó Rosalía. «El mismo compuesto, pero en dosis más altas», confirmó Ofelia. «No podía esperar meses como con Elena. Creí que había muerto cuando la dejé en ese camino abandonado. Nunca imaginé que Rosario la encontraría». «¿Y Rosario?», preguntó Nicolás. «¿También la mataste?». «Ella siempre sospechó de mí», respondió Ofelia. «Cuando regresaste como jardinero,
La vi observándote con demasiado interés. Investigué y descubrí su conexión contigo, las mismas hierbas que usé con los demás, pero mezcladas en su té favorito. Un infarto aparentemente natural para una mujer de su edad. Cada confesión horrorizaba más a los presentes, pero también les daba tiempo para acercarse lentamente, reduciendo la distancia con Ofelia. Todo esto por dinero, dijo Rosalía con desprecio. Por la hacienda. Ofelia soltó una risa amarga. No solo por la hacienda, niña ingenua, por Gerardo. Siempre lo amé, desde que éramos jóvenes, pero él solo tenía ojos para Elena, la perfecta Elena con su familia adinerada. Yo era solo la prima pobre, la enfermera, la sirvienta. Cuando finalmente se casaron, juré que algún día los Altos y Gerardo serían míos, pero nunca lo fueron, intervino Pedro, porque Gerardo nunca te amó. El rostro de Ofelia se contorsionó en una mueca de odio. Me habría amado eventualmente, insistió, cuando el último efecto del veneno hubiera borrado completamente su memoria. Habríamos podido casarnos antes de su muerte. Todo estaba planeado. De pronto, luces de vehículos iluminaron parcialmente el exterior de los establos. El sonido de motores y voces indicaba que la policía había llegado. La expresión de Ofelia cambió, la calma dando paso al pánico. Con un movimiento rápido, apuntó directamente a Nicolás. «Si no puedo tener los Altos, nadie lo tendrá», declaró. «Especialmente no el hijo bastardo de Alejandro». El disparo resonó en el espacio cerrado, pero Rosalía había anticipado la acción. Empujando a Nicolás justo a tiempo, la bala pasó rozando, impactando en una de las vigas podridas. Pedro aprovechó la distracción para lanzarse contra Ofelia, forcejeando por el arma. A pesar de su edad, la mujer mostraba una fuerza sorprendente. Alimentada por la desesperación, durante el forcejeo, un segundo disparo retumbó en la oscuridad. Pedro cayó hacia atrás, sujetándose el hombro mientras la sangre empapaba su camisa. Ofelia, jadeante pero triunfante, volvió a apuntar hacia Nicolás y Rosalía. «Se acabó el juego», sentenció con frialdad. «Ahora tendré que enterrar 3 cuerpos más». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo nuevamente, una figura emergió de las sombras detrás de ella. Era Gerardo, pálido y débil, pero con una determinación férrea en su mirada. «No más muertes, Ofelia», dijo con voz ronca. «No en mi nombre». Ofelia giró bruscamente al escuchar la voz de Gerardo, su rostro transformado por la sorpresa y el miedo. «Gerardo», balbuceó. «¿Cómo? Deberías estar en el hospital». El patriarca de los Altos se mantenía en pie con evidente dificultad, apoyado en el marco de la puerta. La palidez de su rostro contrastaba con la determinación en sus ojos. «Me escapé», respondió simplemente. «No podía quedarme en esa cama mientras mi familia estaba en peligro». Sus ojos se desviaron hacia el bulto parcialmente desenterrado, y un dolor indescriptible cruzó su rostro. «Alejandro», murmuró, dando un paso vacilante hacia adelante. «Mi hijo, no te acerques», gritó Ofelia, apuntándole ahora a él con la pistola. «Todo esto es tu culpa, Gerardo. Si me hubieras amado como yo te amaba a ti, nada de esto habría sido necesario». Gerardo la miró con una mezcla de lástima y repugnancia. «Amor, llamas amor a asesinar a mi hijo, a envenenar a mi esposa y a mi hermana, a intentar matar a mi nieto. Lo hice todo por nosotros», exclamó Ofelia, su voz quebrándose por la emoción. «Para que pudiéramos estar juntos, para que Los Altos fuera nuestro». Mientras Ofelia se centraba en Gerardo, Rosalía hacía señas discretas a Nicolás para rodear a la mujer por ambos lados. Pedro, a pesar de su herida, se incorporaba lentamente, preparándose para actuar. «Baja el arma, Ofelia», pidió Gerardo con voz tranquila, avanzando otro paso. «Se acabó. La policía está afuera. No hay salida. Siempre hay salida», respondió ella con una sonrisa inquietante. «Aún podemos irnos juntos, Gerardo. Tú y yo, como debió ser siempre». «Estás delirando», dijo Gerardo, continuando su lento avance. «Necesitas ayuda, Ofelia. Baja el arma y termina esto sin más sangre». Por un instante, pareció que Ofelia consideraba la propuesta. Su mano tembló ligeramente, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te amé toda mi vida, Gerardo», susurró, «desde que éramos niños. ¿Por qué nunca pudiste verlo?» «Lo siento, Ofelia», respondió él con sinceridad.
Mi corazón siempre perteneció a Helena. Algo se quebró en la mirada de Ofelia. Su expresión pasó del dolor a la furia en un segundo. Entonces no tendré tu amor, pero tampoco lo tendrá nadie más, sentenció, apuntando directamente al pecho de Gerardo. Todo ocurrió en un instante. Nicolás se lanzó hacia adelante con un grito desgarrador. Interponiéndose entre Gerardo y la pistola, el disparo resonó en los establos como un trueno contenido. El impacto lanzó a Nicolás hacia atrás, cayendo pesadamente sobre su abuelo, quien apenas logró sostenerlo. Rosalía aprovechó la oportunidad para embestir a Ofelia, derribándola con el impulso. La pistola salió volando. Perdiéndose entre la tierra removida, las dos mujeres rodaron por el suelo en una lucha feroz, mientras Pedro se arrastraba hacia el arma caída. «Nicolás», gritó Gerardo, sosteniendo a su nieto ensangrentado. «Hijo, resiste». El joven jadeaba, con una mancha roja expandiéndose rápidamente en su costado izquierdo. «Estoy bien», murmuró con dificultad. Solo rozó. Mientras tanto, Ofelia había logrado zafarse de Rosalía, golpeándola con una fuerza sorprendente para su edad. Desesperada, buscaba a tientas la pistola perdida. Pedro la alcanzó primero, pero su hombro herido le impedía levantarla correctamente. Ofelia se abalanzó sobre él, forcejeando nuevamente por el arma. En la lucha, un tercer disparo retumbó en la oscuridad. Por un momento, nadie se movió. Luego, lentamente, Ofelia se separó de Pedro, con los ojos muy abiertos y una expresión de absoluta sorpresa. Bajó la mirada hacia su abdomen, donde una mancha oscura comenzaba a extenderse. «No», murmuró, tambaleándose hacia atrás. «No puede terminar así». Se desplomó junto al hoyo que había cavado, su sangre mezclándose con la tierra que cubría los restos de Alejandro, en una macabra forma de justicia poética. Las puertas de los establos se abrieron de golpe y varios oficiales de policía entraron con las armas en alto, seguidos por paramédicos. «¡Necesitamos ayuda médica!», gritó Rosalía, señalando hacia Nicolás y Pedro. «Ambos están heridos». Los siguientes minutos fueron un caos de actividad. Los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizar a Nicolás, cuya herida, aunque no mortal, había causado una pérdida significativa de sangre. Pedro recibía atención por su herida en el hombro, mientras otros oficiales acordonaban la escena y comenzaban a documentar el macabro hallazgo. Ofelia, aún consciente pero gravemente herida, era atendida por otro equipo médico. «Confiesen», murmuró al oficial que le leía sus derechos. «Fueron ellos. Me tendieron una trampa», pero su voz se apagaba, y la evidencia a su alrededor contaba una historia muy diferente. En medio del caos, Gerardo no se separaba de Nicolás, sosteniendo su mano mientras los paramédicos trabajaban. «No te vayas», suplicaba con la voz quebrada. «Acabo de encontrarte. No puedo perderte a ti también». Nicolás esbozó una débil sonrisa. «No me iré a ninguna parte, abuelo», prometió. «Los monteros somos duros de matar, ¿no?». Rosalía se acercó a ellos, con el rostro magullado pero los ojos brillantes de alivio. «La bala rozó las costillas sin dañar órganos vitales», informó. «Los paramédicos dicen que necesitará una transfusión, pero se recuperará completamente. Gracias a Dios», murmuró Gerardo, permitiéndose finalmente derrumbarse un poco. «Necesitamos trasladarlo ahora», interrumpió uno de los paramédicos. «Ha perdido mucha sangre y debemos estabilizarlo en el hospital». Mientras cargaban a Nicolás en una camilla, Gerardo se dirigió al médico con urgencia. «Yo soy su abuelo. Si necesita sangre, quiero donarle la mía. Tendremos que hacer pruebas de compatibilidad», respondió el médico. «Pero si son compatibles, sería de gran ayuda». «Lo seremos», afirmó Gerardo con certeza. «Es sangre de mi sangre», en la ambulancia. Mientras se dirigían a toda velocidad hacia el hospital, Nicolás luchaba por mantenerse consciente. A su lado, Rosalía sostenía su mano, susurrándole palabras de aliento. «Aguanta, primo», decía. «Aún tienes mucho por hacer en los altos». Nicolás apretó débilmente su mano. «¡Qué ironía!», murmuró con esfuerzo. «Vine buscando venganza y encontré una familia». Sus ojos se encontraron en un momento de perfecta comprensión, y por primera vez, Rosalía notó cuánto se parecían. Los mismos ojos oscuros y penetrantes que había visto en fotografías de su tío Alejandro. En el hospital,
Gerardo fue sometido rápidamente a las pruebas necesarias para la donación de sangre. El técnico de laboratorio regresó con los resultados preliminares con expresión de asombro. «Es una compatibilidad casi perfecta», comentó. «Raramente vemos este nivel de coincidencia, incluso entre parientes cercanos». Gerardo simplemente asintió, sin sorpresa. «Es mi nieto», dijo con orgullo y emoción contenida. «El hijo de mi hijo». Mientras le extraían sangre para la transfusión, Gerardo miraba por la ventana hacia el amanecer que comenzaba a despuntar. Un nuevo día llegaba a Los Altos, el primero en 26 años sin la sombra de la mentira y el engaño. En la sala de cirugía, Nicolás recibía la sangre de su abuelo, un vínculo físico que sellaba lo que el destino había unido después de tantos años de separación. Rosalía esperaba en el pasillo, procesando los eventos de la noche. La policía le había informado que Ofelia había sobrevivido a la cirugía de emergencia y estaba bajo custodia. Los restos encontrados en los establos serían sometidos a pruebas de ADN, pero todos sabían que pertenecían a Alejandro. Pedro, con el hombro vendado y el brazo en cabestrillo, se sentó junto a ella. «Tu tío es un hombre fuerte», comentó. «Escaparse del hospital en su condición para venir a salvarnos. Tiene el mismo espíritu inquebrantable que Alejandro». «Somos una familia testaruda», respondió Rosalía con una sonrisa cansada. «Los Montero no nos rendimos fácilmente». «¿Qué pasará ahora con Los Altos?», preguntó Pedro. Rosalía miró hacia la sala donde operaban a Nicolás. «Supongo que tendrá un nuevo heredero», respondió. «Uno que ama las rosas tanto como el hombre que las plantó». Horas más tarde, cuando los médicos anunciaron que la cirugía había sido exitosa y que Nicolás estaba fuera de peligro, Gerardo finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro. Eran lágrimas de dolor por el hijo perdido, pero también de alegría por el nieto encontrado. «Es como si Alejandro hubiera regresado a mí», murmuró, observando a Nicolás a través del cristal de la habitación. «Tiene su misma mirada, su misma forma de sonreír incluso en los peores momentos. Y también tiene mucho de Marisol», añadió Rosalía. «Su determinación, su pasión por la verdad». Gerardo asintió, reconociendo finalmente las cualidades de aquella joven que su hijo había amado contra todos los obstáculos. «Cuando se recupere», dijo con voz firme, «lo reconoceré oficialmente como mi nieto y heredero. Los Altos le pertenece por derecho de sangre». Dentro de la habitación, Nicolás dormía pacíficamente, su cuerpo recuperándose gracias a la sangre de su abuelo que ahora corría por sus venas, completando un círculo que la tragedia había interrumpido, pero que el destino había decidido restaurar. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma para los habitantes de Los Altos. Nicolás se recuperaba gradualmente en el hospital, recibiendo visitas constantes de Gerardo, quien apenas se separaba de su lado. La herida de bala, aunque dolorosa, no había dañado órganos vitales, y los médicos pronosticaban una recuperación completa. Rosalía dividía su tiempo entre el hospital y la hacienda, donde trabajaba con la policía para recopilar todas las pruebas contra Ofelia. La investigación oficial avanzaba con rapidez, sorprendiendo incluso a los detectives más experimentados con la magnitud de los crímenes cometidos durante décadas. Una tarde, mientras Rosalía revisaba la habitación de Ofelia buscando más evidencias, encontró algo que cambiaría completamente su perspectiva del caso: un diario meticulosamente detallado, escondido en un compartimento secreto del armario. «Oficial Ramírez», llamó por teléfono inmediatamente. «Necesito que venga a la hacienda. He encontrado algo importante». El diario de Ofelia era un documento escalofriante, con una frialdad clínica. Había registrado cada uno de sus crímenes, desde el asesinato de Alejandro hasta los envenenamientos graduales de Elena, Marisol, Mercedes y finalmente Gerardo. Realmente, cada dosis, cada síntoma, cada obstáculo eliminado en su camino hacia el control total de Los Altos. «Nunca había visto algo así», comentó el oficial Ramírez, hojeando el diario con expresión sombría. «Es como si quisiera dejar constancia de sus logros, o quizás era su manera de mantener el control», sugirió Rosalía. Aplicando sus conocimientos de criminología, muchos asesinos seriales llevan registros detallados. Les ayuda a revivir sus crímenes y a planificar los siguientes. Entre las páginas del diario encontraron algo aún más perturbador: un mapa detallado de la hacienda con varias ubicaciones marcadas con cruces rojas.
M.R., leyó Rosalía, señalando las iniciales junto a las marcas. Elena, Marisol, Rosario. ¿Qué significan estas ubicaciones? La respuesta llegó al día siguiente, cuando equipos forenses comenzaron a excavar en los lugares indicados. En el primero, cerca del pozo abandonado, encontraron un recipiente hermético con varias botellas de la sustancia tóxica que Ofelia había utilizado durante años. Es una neurotoxina derivada de plantas, explicó el toxicólogo forense. Extremadamente difícil de detectar en autopsias rutinarias, especialmente si se administra en dosis pequeñas durante un periodo prolongado. En la segunda ubicación, bajo un viejo olmo, descubrieron una caja metálica con documentos falsificados, testamentos alterados, escrituras de propiedad manipuladas, incluso un certificado de matrimonio en blanco entre Ofelia y Gerardo, listo para ser completado. Planeaba todo con años de antelación, observó el oficial Ramírez. Probablemente esperaba que Gerardo perdiera completamente la memoria debido al envenenamiento, para luego hacerle firmar estos documentos, pero el hallazgo más perturbador estaba en la tercera ubicación marcada, detrás de los rosales más antiguos, enterrado bajo apenas 30 centímetros de tierra. Encontraron un pequeño cofre con pertenencias personales de cada una de sus víctimas: el reloj de Alejandro, un anillo de Elena, un mechón de cabello de Marisol, un rosario que había pertenecido a Mercedes y la medalla de servicio que Rosario había recibido tras 40 años trabajando para la familia. Trofeos, murmuró Rosalía con repugnancia. Coleccionaba recuerdos de sus víctimas. Cuando llevaron estos descubrimientos al hospital para mostrarlos a Gerardo y Nicolás, ambos quedaron profundamente impactados. Vivimos con un monstruo durante décadas, dijo Gerardo, sosteniendo con manos temblorosas el reloj que había regalado a su hijo en su último cumpleaños. Y nunca me di cuenta. Era experta en manipulación, lo consoló Rosalía. No te culpes, tío. Nadie sospechó hasta que fue demasiado tarde, Nicolás. Aún débil pero mejorando día a día, examinaba pensativo el mechón de cabello negro que había pertenecido a su madre. Al menos ahora sabemos la verdad, murmuró. Y podemos honrar su memoria adecuadamente. Los resultados de las pruebas de ADN confirmaron lo que ya sabían. Los restos hallados en los establos viejos pertenecían a Alejandro. También confirmaron, mediante una comparación adicional, que Nicolás era definitivamente su hijo biológico y nieto de Gerardo, como si hiciera falta una prueba científica, comentó Gerardo con una sonrisa cansada, apretando la mano de su nieto. Basta con mirarlo para ver a Alejandro en él. Mientras los cuerpos médicos y legales hacían su trabajo, la noticia de los crímenes de Ofelia se extendió por toda la región. Los Altos, antes respetada como una de las haciendas más prósperas del área, se convirtió en escenario de una macabra leyenda. Una semana después de los acontecimientos en los establos, Nicolás fue dado de alta del hospital. Su regreso a Los Altos fue un momento agridulce. Volvía como el heredero reconocido, pero también con el peso del conocimiento de las tragedias ocurridas allí. Tantos años soñando con este momento, confesó a Rosalía mientras observaban juntos el atardecer desde el porche, imaginando cómo sería reclamar mi herencia, descubrir la verdad sobre mis padres. Pero la realidad es mucho más complicada que cualquier fantasía. Siempre lo es, respondió ella, apoyando suavemente su mano sobre la de él. Pero ahora tienes algo que nunca tuviste, una familia real. La mirada que intercambiaron contenía un universo de emociones no expresadas. Durante esas semanas de investigación, de peligros compartidos y verdades reveladas, algo había florecido entre ellos, algo inesperado y problemático, considerando su parentesco como primos, pero innegable en su intensidad. El juicio contra Ofelia comenzó con gran expectación mediática. Recuperada de su herida, la mujer mantenía una actitud fría y distante, negándose inicialmente a cooperar con las autoridades. Sin embargo, cuando se presentaron las evidencias encontradas en su diario, su estrategia cambió drásticamente. Sí, lo hice todo, confesó con escalofriante calma ante el tribunal. Y lo volvería a hacer. Todo fue por amor a Gerardo y a Los Altos. Nadie entenderá jamás lo que se siente amar tan profundamente y ser ignorada durante toda una vida. Su confesión completa eliminó cualquier duda que pudiera haber existido. Detalló meticulosamente cómo había golpeado a Alejandro con un candelabro de plata, cuando éste la descubrió envenenando a su madre, cómo había enterrado su cuerpo en los establos abandonados,
cómo había manipulado las dosis de veneno para cada una de sus víctimas. Ofelia Cruz, el tribunal la encuentra culpable de todos los cargos, anunció el juez 3 semanas después. Se la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras la sacaban de la sala, Ofelia miró por última vez a Gerardo, quien había asistido a cada sesión del juicio. «Todo lo hice por ti», dijo con una sonrisa perturbadora. «Nunca dejaré de amarte, Gerardo, ni siquiera en la cárcel». Gerardo no respondió, su expresión impasible mientras veía salir a la mujer que había destruido su familia y envenenado décadas de su vida. De regreso, en Los Altos, la vida comenzaba lentamente a encontrar un nuevo ritmo. Gerardo, libre del veneno que había estado consumiendo durante años, recuperaba gradualmente su salud y vitalidad. Nicolás asumía cada vez más responsabilidades en la administración de la hacienda, aplicando conocimientos modernos de agricultura que había estudiado en secreto, preparándose para este momento. Una tarde, mientras Nicolás trabajaba en el Roseiral, Gerardo se acercó con un documento en las manos. «Lo he pensado mucho», dijo extendiéndole los papeles. «Quiero hacer esto oficial antes de que pase más tiempo». Nicolás tomó los documentos con manos temblorosas. Era un reconocimiento legal de su condición como nieto y heredero de Gerardo Montero, junto con una transferencia de la propiedad de Los Altos a su nombre. «Pero, ¿estás seguro?», preguntó abrumado. «Los Altos es tu vida, y ahora es la tuya», respondió Gerardo con sencillez. «Has demostrado que amas esta tierra tanto como yo, tanto como tu padre. Mereces ser reconocido como lo que eres». Un Montero. Esa noche, mientras una tormenta se cernía sobre la hacienda, Rosalía encontró a Nicolás en la antigua habitación de Alejandro, observando las fotografías de su padre adolescente. «¿Cómo te sientes?», preguntó, sentándose a su lado. «Como si finalmente hubiera llegado a casa», respondió él, «pero también como si estuviera parado en la intersección de dos caminos, sin saber exactamente hacia dónde dirigirme». Rosalía entendía perfectamente a qué se refería. Su propia vida había cambiado irrevocablemente con los eventos recientes. Había renunciado a su trabajo en la ciudad para quedarse temporalmente en Los Altos, ayudando en la transición y procesando su propio duelo por su madre. «Algunos secretos han sido desenterrados», dijo ella suavemente, «pero otros apenas comienzan a formarse». Sus miradas se encontraron en la penumbra, cargadas de un sentimiento que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún, primos por sangre, unidos por la tragedia, pero también por algo más profundo que emergía entre las sombras del pasado. Afuera, la lluvia caía sobre los rosales, lavando la tierra que durante tanto tiempo había guardado los secretos de Los Altos. Un nuevo capítulo comenzaba para la hacienda y sus habitantes. Mientras los viejos fantasmas finalmente encontraban descanso, la luz dorada del amanecer bañaba Los Altos en el día señalado para el entierro apropiado de Alejandro. Habían pasado 3 meses desde el dramático enfrentamiento en los establos viejos, 3 meses de sanación, tanto física como emocional. Para todos los habitantes de la hacienda, Nicolás, completamente recuperado de su herida, contemplaba desde la ventana de su habitación cómo los trabajadores preparaban el área junto al Roseiral para la ceremonia. Vestía un traje negro sobrio, y entre sus dedos giraba el medallón de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su padre. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Rosalía, elegante en un vestido negro sencillo, su cabello recogido en un moño bajo. «¿Estás listo?», preguntó con suavidad. «No sé si alguna vez se está realmente listo para enterrar a un padre», respondió él, aunque técnicamente han pasado 26 años desde su muerte. Rosalía se acercó y tomó su mano con delicadeza. «Hoy no solo enterramos a Alejandro», dijo. «También enterramos décadas de mentiras y dolor. Es un nuevo comienzo para todos». Juntos bajaron al jardín donde Gerardo los esperaba. El anciano parecía haber rejuvenecido en los últimos meses, libre del veneno que Ofelia le había administrado durante años. Había recuperado color en sus mejillas y fuerza en su postura, pero hoy la tristeza nublaba su mirada mientras se preparaba para dar el último adiós a su hijo. La ceremonia fue íntima y solemne. Solo la familia, Pedro, algunos trabajadores leales de la hacienda y el padre Ignacio, que había conocido a Alejandro desde niño. Los restos de Alejandro, recuperados de los establos viejos y tratados con dignidad por las autoridades forenses,
descansaban ahora en un ataúd de madera oscura, rodeado de rosas rojas cortadas del roseiral que él mismo había cuidado en su juventud. Mi hijo amaba esta tierra, dijo Gerardo durante su emotivo discurso. Amaba estas rosas que planté el día de su nacimiento, y amaba con una pasión que yo, cegado por viejos rencores, no supe comprender. Hoy lo despedimos como debimos haberlo hecho hace 26 años, con honor, con respeto y con el reconocimiento de que su amor por Marisol Valdés no fue un acto de traición, sino de valentía. Nicolás, sosteniendo una rosa blanca, avanzó hacia el ataúd. Nunca te conocí, padre, dijo con voz quebrada, pero a través de las historias de quienes te amaron, a través de las cartas que escribiste a mi madre y a través de este medallón que me protegió durante toda mi vida, siento que siempre has estado conmigo. Colocó la rosa sobre el ataúd y añadió: prometo cuidar de los altos, como tú lo habrías hecho. Prometo mantener vivo tu legado en cada rosa que florezca en esta tierra. Cuando el ataúd descendió a su lugar final de descanso, junto a la tumba de Elena, Gerardo tomó un puñado de tierra y lo dejó caer suavemente. Descansa en paz, hijo mío, murmuró. Ya estás con Elena, y algún día me reuniré con ustedes. La ceremonia concluyó con un momento de silencio, roto únicamente por el suave murmullo del viento entre los rosales. Después del funeral, mientras los invitados compartían un modesto almuerzo en la casa, Gerardo llamó a Nicolás y Rosalía a su despacho. Su expresión había cambiado. Ahora mostraba una serenidad y determinación que no habían visto antes. He tomado una decisión importante, anunció, indicándoles que tomaran asiento. Ahora que Alejandro descansa dignamente y la justicia ha sido servida con Ofelia, es tiempo de mirar hacia el futuro de los altos. De un cajón extrajo un documento legal y lo colocó sobre el escritorio. Este es mi testamento actualizado, explicó. En él, reconozco oficialmente a Nicolás como mi nieto y heredero principal de los altos, pero también he incluido una provisión especial para ti, Rosalía, como mi sobrina y parte fundamental de esta familia. Ambos jóvenes intercambiaron miradas sorprendidas. Tío, no es necesario, comenzó Rosalía. Yo no espero. Lo sé, la interrumpió Gerardo con una sonrisa cálida. No lo haces por expectativa, sino por amor a esta familia. Por eso mismo mereces ser reconocida. Nicolás asintió en acuerdo. Además, continuó Gerardo, con un brillo peculiar en sus ojos, he notado cierta afinidad entre ustedes dos. Los jóvenes se sonrojaron visiblemente, confirmando las sospechas del anciano. Somos primos, murmuró Rosalía, evitando la mirada de Nicolás. No deberíamos. Primos segundos, técnicamente, corrigió Gerardo. Y el amor no entiende de genealogías, como bien demostró Alejandro. Se levantó con cierta dificultad y se acercó a la ventana, desde donde podía verse el roseiral y la recién cubierta tumba de su hijo. Durante demasiados años, permití que el odio y los prejuicios dictaran el destino de esta familia, dijo con pesar. No cometeré el mismo error 2 veces. Si existe un sentimiento genuino entre ustedes, tienen mi bendición. Las palabras de Gerardo cayeron sobre ellos como una liberación. El sentimiento que había crecido durante aquellos meses de investigación, peligro compartido y descubrimientos, no era algo que pudieran seguir negando. Hay algo más que quiero mostrarles, dijo Gerardo, conduciendo a los jóvenes hacia el jardín, junto al roseiral tradicional. Los trabajadores habían preparado un nuevo terreno, varias plántulas de rosas, apenas visibles sobre la tierra oscura. Formaban un diseño circular. Este será el nuevo roseiral, explicó Gerardo. Un símbolo del renacimiento de nuestra familia. Lo plantamos hoy, junto a la tumba de Alejandro, para marcar el inicio de una nueva era para los altos. Ofreció a Nicolás una pequeña pala ceremonial. Como nuevo custodio de esta tierra, te corresponde plantar la primera rosa. Con emoción contenida, Nicolás se arrodilló y plantó cuidadosamente un rosal joven en el centro del círculo. Rosalía siguió su ejemplo, plantando otro a su lado. Estas rosas crecerán juntas, dijo Gerardo, observando con satisfacción, como nuestra familia renacida de las cenizas del pasado. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Nicolás y Rosalía caminaban por los senderos de la hacienda, procesando los eventos del día y las palabras de Gerardo. Es extraño, comentó Nicolás.
Vine aquí buscando venganza y encontré una familia, un hogar y... Se detuvo, mirando a Rosalía con intensidad. Y encontré algo que no esperaba, completó, tomando su mano. Somos familia, susurró ella, aunque sin apartar su mano. Es complicado. La vida siempre lo es, respondió él. Pero después de todo lo que hemos enfrentado, ¿no merecemos un poco de felicidad? En un impulso, Nicolás se arrodilló frente a ella, sosteniendo aún su mano. Rosalía Montero, sé que apenas estamos descubriendo lo que sentimos, pero también sé que nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Cuando estuvimos a punto de perderlo todo, comprendí que no quiero pasar un día sin ti. Me harías el honor de aceptar ser mi compañera en la vida, en reconstruir los altos y nuestra familia. Los ojos de Rosalía se llenaron de lágrimas mientras asentía. Incapaz de hablar por la emoción, Nicolás se levantó y la envolvió en un abrazo que sellaba su compromiso bajo el testigo silencioso de las estrellas. 2 semanas después, en una pequeña ceremonia íntima, anunciaron oficialmente su compromiso a Gerardo, quien los recibió con los brazos abiertos y una sonrisa que reflejaba genuina felicidad por primera vez en décadas. Alejandro estaría orgulloso, dijo, levantando su copa en un brindis, por los altos y su futuro. Mientras celebraban, Pedro se acercó a Nicolás con noticias sorprendentes. El roseiral nuevo, dijo con asombro. Una de las rosas ha florecido. Todos se dirigieron al jardín, donde, efectivamente, una única rosa roja había abierto sus pétalos completamente, a pesar de ser demasiado pronto según cualquier ley natural. Es un milagro, murmuró Gerardo, arrodillándose para admirar la flor. O quizás una señal. Nicolás, Rosalía y Gerardo contemplaron en silencio la rosa prematura, brillante como una promesa en medio de la tierra recién trabajada. El viento susurró entre los rosales, como si los espíritus de Elena, Alejandro y Marisol bendijesen la unión que cerraba un círculo de dolor y abría uno nuevo de esperanza. Las rosas siempre florecen, dijo Gerardo finalmente, incluso después de la peor tormenta, igual que nuestra familia. Mientras el sol se ponía sobre los altos, su luz dorada iluminaba a 3 generaciones de Montero reunidas nuevamente, y una rosa roja solitaria que simbolizaba el amor que, como raíces profundas, había sobrevivido bajo la tierra durante décadas, esperando el momento perfecto para florecer una vez más.